tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, La Farmacia, la revista semanal dedicada a la salud y el bienestar. Un lugar donde encontraremos información interesante sobre el mundo de la farmacia. Todo un equipo de expertos en el ramo trabajando para poder traer a ustedes los temas de mayor interés semana a semana. Yo soy Isis Román y quiero saludar a mi compañero con el que juntos compartiremos con usted esta media hora de temas interesantes. Hola, ¿qué tal, Isis? Y de la misma forma quiero darle la bienvenida a todos nuestros espectadores y gracias por acompañarnos a esta emisión que llevamos especialmente para usted, así como recordarles que tenemos presencia en redes sociales, los cuales están apareciendo en pantalla en estos momentos. Suscríbanse y denle manita arriba y dejen sus comentarios. Los leemos todos. Mi nombre es Fran Rodríguez y los invitamos a comenzar con lo que tenemos preparado el día de hoy. Como cada semana, tenemos secciones muy interesantes con información importante que les será útil y práctica. Entre las secciones que abordaremos en este programa, verán las de ¿Sabía usted qué?, Gotitas de salud, historias de farmacia, la opinión siempre importante en la voz del experto y nuestro personaje histórico hoy está muy interesante, ya que hoy hablaremos de Galeno. Así que no se lo pierdan. Y como ya lo saben, todo esto girando con el tema central del programa de hoy, que es la administración del medicamento. Promete ser muy interesante el capítulo de hoy, pero no cuentes más y no nos adelantemos y dejemos que el público disfrute y descubra lo que le tenemos preparado. Así que, ¿qué te parece si los invitamos a que no se muevan de su asiento, que ya comenzamos? ¿Sabías que pastilla y tableta no son lo mismo? Una pastilla es una preparación sólida de forma variable que contiene el o los fármacos y aditivos, fabricada por moldeo con azúcar. Está destinada a ser disuelta en la boca y su vía de administración es bucal. En cambio, la tableta es una forma farmacéutica sólida que contiene el o los fármacos y aditivos, obtenida por comprensión de polvos, la cual tiene forma y tamaño variable y puede ser efervescente, masticable, dispersable para solución o liberación prolongada. Los medicamentos líquidos en forma de jarabe, solución o suspensión deben administrarse con una jeringa sin aguja o un vaso dosificador para medir los milímetros lo más exacto posible. Después de administrar la dosis, se debe de lavar el objeto utilizado para medir el volumen. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por seguir acompañándonos aquí en La Farmacia. Y Frank, yo quisiera hacerte una pregunta antes de entrar de lleno al tema del día de hoy. Sí, claro. ¿Te fijaste en el ¿Sabía usted qué? Y el Gotitas de salud que acaban de pasar? Sí, me pareció muy ilustrativo el saber diferenciar entre un tipo de medicación y otro. ¿Y qué me dices de los medicamentos líquidos que hablaron en Gotitas de salud? Regularmente uno como consumidor de medicamentos no se da cuenta de estas diferencias. O la importancia que tiene el tomar una cosa u otra. ¿Para qué sirve o cómo funciona mejor para cierto tipo de enfermedades, no? Efectivamente, por eso nuestro tema gira en torno a la administración del medicamento. ¿Cómo es que ese medicamento entra a nuestro organismo y cómo ayuda para una mayor eficacia? Así que sin más ni más, conozcamos la administración del medicamento. Cuando se habla de administración de medicamentos, nos referimos exactamente al momento en que los medicamentos acceden a nuestro organismo para cumplir su función. Esta entrada se puede realizar a través de diferentes partes de nuestro organismo, llamadas vías de administración. De manera general, las vías de administración pueden ser enteral, cuando es en algún sitio del conducto digestivo, o parental, cuando es una vía distinta a la enteral. Algunos ejemplos de estas vías de administración son: en el caso de que tomemos la medicación por la boca, sería la administración vía oral. Si es por los ojos, hablamos de la vía oftálmica. Por la piel, sería la vía tópica. Si nos los pinchamos, inyección puede ser subcutánea o intramuscular. Si el medicamento va directamente a la sangre, es una administración intravenosa. Los medicamentos son una de las principales herramientas terapéuticas empleadas para combatir diversas patologías. Dentro de un hospital, los encargados de realizar la administración de los mismos son los enfermeros. Ellos tienen todo el conocimiento y la práctica para realizar esta importante tarea. Pero en el caso de pacientes que no están hospitalizados, la administración es por su parte o por medio de algún cuidador.
por lo que resulta imprescindible que se conozca cómo administrar adecuadamente los medicamentos. Antes que nada, debemos saber que todos los medicamentos vienen integrados en alguna forma farmacéutica para su uso. Para ello, debemos conocer que las formas farmacéuticas son la disposición física que se les da a los principios activos y aditivos para constituir un medicamento y facilitar su dosificación y administración. Las principales formas farmacéuticas las podemos clasificar en dos grandes tipos: las formas sólidas y semisólidas, y las líquidas. Sólidos y semisólidos, como cápsulas, pastilla, tableta, grajea, granulado, polvo, oblea, óvulo, supositorio, parche, pasta, crema, espuma, geles, gomas y ungüento. Las líquidas, como lo son el jarabe, la suspensión, emulsión, loción, solución, elixir y colirios. Además, también algunos medicamentos vienen en presentaciones como aerosoles y gases medicinales. Los medicamentos sólidos en su mayoría emplean la vía oral. Cabe señalar que esta es la vía más utilizada por su comodidad y sencillez. La forma correcta de tomar tabletas y cápsulas es tomarlas de pie o sentado, con un vaso de agua de aproximadamente 250 mililitros, a menos de que el medicamento indique otra cosa. En cuestión de la indicación con respecto de los alimentos que podrá o no ingerir mientras está tomando los medicamentos, debe consultarlo con su médico, farmacéutico o directamente en el prospecto del producto. Es importante no fraccionar una tableta recubierta o cápsula, ya que al romper su recubrimiento se altera su función y en casos severos puede llegar inclusive a inactivar el medicamento al ingerirlo. Por su parte, los medicamentos líquidos como vía oral deben ser medidos con jeringa o vasos dosificadores, ya que al medirlos en cucharadas ocasiona mucha variación debido a los múltiples tamaños de las mismas. Para administrar gotas nasales, primero debe asegurarse que las fosas nasales estén limpias. Posteriormente, debe acostarse o inclinar la cabeza hacia atrás al momento que respira por la boca y coloca el número de gotas prescritas en la nariz. Por último, deberá permanecer en esta posición por varios minutos para que el medicamento se distribuya. Es importante que el gotero no toque las fosas nasales. En caso de que esto ocurra, deberá limpiar el gotero con una torunda con alcohol. Para la administración de aerosoles es necesario que en vez de que se tenga la nariz limpia, se dosifique el medicamento en cuestión. Para la administración de gotas óticas es necesario que el paciente se acueste con la cabeza de lado, dejando al descubierto el oído en el que se va a colocar el medicamento. Posteriormente se coloca el número de gotas prescritas por el médico, mientras se permanece en esta posición hasta que el medicamento penetre en el oído interno. Al administrar gotas oftálmicas, el paciente debe acostarse o sentarse con la cabeza inclinada hacia atrás. Debe mantener abierto el ojo en el que se administrará el medicamento y con ayuda de un dedo bajar el párpado inferior hasta formar una bolsa. Con la otra mano debe tomar el gotero previamente destapado y debe acercarlo lo más posible al párpado inferior sin tocarlo, para posteriormente colocar el número de gotas prescritas. Una vez realizado lo anterior, debe cerrar el ojo aproximadamente 1 minuto para que el medicamento se distribuya adecuadamente. Si después de esto queda líquido remanente de la administración, este debe limpiarse suavemente con papel higiénico. Es importante no colocar la solución directamente en la córnea para evitar la aparición de microlesiones en la visión y nunca tocar la punta del gotero con el ojo. En caso de que suceda, deberá limpiar el gotero con una torunda con alcohol para evitar la contaminación del medicamento. Por último, para la administración de supositorios, primero deberá lavarse las manos y colocarse guantes. Después, el paciente debe acostarse boca abajo y suavemente debe introducirse el supositorio en el recto, cuidando siempre que la parte cónica vaya hacia adelante. Utilizan el dedo índice para hacerlo avanzar a lo largo de la pared rectal en dirección al ombligo e introducirlo. Es importante que los supositorios antes de utilizar no estén ablandados por el calor. En caso de que esto suceda, deberán refrigerarse un poco para que puedan ser utilizados. De lo contrario, se dificulta la administración de los mismos. De nada puede llegar a servir un medicamento aunque se prescriba de manera correcta si no se administra y maneja de la forma adecuada. Ante cualquier duda sobre cómo administrar correctamente sus medicamentos, pregunte a su médico, enfermero o farmacéutico. Como ya vimos, y para ser sinceros, la mayoría de nosotros no aplicamos de manera correcta los medicamentos prescritos, ya sea en cualquiera de las vías de administración. Es muy importante seguir siempre las indicaciones del médico y leer en la caja del medicamento la manera, la dosis y la vía en que éste debe suministrarse. Por
Por lo pronto vamos a administrar un corte, no sin antes recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales que están apareciendo en estos momentos en pantalla. Y mientras ustedes se suscriben y revisan las indicaciones de sus medicamentos, los dejamos con esta importante información y regresamos. La vía de administración bucal y oral no es lo mismo. La vía bucal se coloca o se aplica en la boca, sin tragar, mientras la vía oral es colocar en la boca para ser deglutido con ayuda de agua. Los productos o preparados galénicos son todo aquello que se preparan como formulación magistral en la farmacia. Evita tomar las tabletas o las cápsulas con refrescos y jugos. Lo mejor es tomarlos con un vaso de agua. Esto para que se disuelva adecuadamente y no se vea alterado el efecto del medicamento. Ya estamos de nuevo con ustedes. Gracias por seguir con nosotros y quisiera lanzar una pregunta a toda nuestra audiencia. ¿Usted toma los medicamentos de manera correcta? Déjenos en los comentarios si usa correctamente las medicinas tal y como se las recetó el doctor. O si alguna vez notó la falta de eficacia por haber sido mal administrado algún medicamento. Por eso es importante seguir, como ya dijimos, las órdenes del doctor y del farmacéutico. Siempre hacer caso de lo que ellos nos dicen. Por tal razón, los invitamos a escuchar la sección de La Voz del Experto para saber qué es lo que nos han recomendado sobre la administración del medicamento. ¿Vamos para allá? La administración de medicamentos es el procedimiento mediante el cual un fármaco es proporcionado al paciente por diferentes vías de administración, según la indicación médica escrita, debidamente informado y registrado. Los medicamentos pueden administrarse por diferentes vías. La vía que se elija dependerá del tiempo y el efecto que se quiera lograr, lo cual dependerá también de la forma farmacéutica. El que un medicamento tenga mayor absorción y por consecuencia mayor efecto dependerá de los factores de disposición del fármaco en el organismo y los factores del lugar de administración. Uno de los fenómenos que predisponen la biodisponibilidad de los medicamentos son la eliminación presistémica y el fenómeno de primer paso. La eliminación presistémica se refiere a la pérdida por eliminación o inactivación del fármaco en el organismo antes de que llegue a la circulación sistémica, y esto se puede deber a la biotransformación del fármaco por enzimas o bacterias, principalmente en el hígado o el intestino. De manera general, tendríamos vías parenterales, enterales, respiratorias y tópicas. Las vías parenterales son aquellas en las que se introduce el fármaco en el organismo gracias a la ruptura de una barrera, mediante un mecanismo que habitualmente es una aguja hueca en su interior. Dentro de esta categoría se van a incluir las vías intramuscular, subcutánea, intravenosa e intraarterial, así como la intraperitoneal, la transdérmica y la vía intraarticular. La vía intravenosa o endovenosa permite introducir al fármaco en solución directamente en el torrente circulatorio, lo que generará un efecto inmediato. Una desventaja es que al tener el efecto inmediato no se pueden controlar los eventos no deseados rápidamente. La medicación endovenosa se administra por infusión continua, intermitente o en bolo. La infusión continua se refiere a la administración del medicamento en un periodo de tiempo asignado, generalmente mantenida durante 24 horas. La infusión intermitente durante un periodo de tiempo limitado en un plazo máximo de 2 horas y un pequeño volumen de líquido que generalmente va entre 50 y 250 mililitros. La infusión en bolo es la administración de medicamentos directamente en el acceso venoso mediante una jeringa. Lo que se refiere a la vía intraarterial es indicada cuando se desea limitar el efecto a un órgano específico, por ejemplo en tumores hepáticos de cabeza o de cuello, o para administrar medios de contraste. La vía intramuscular, que es una de las más comunes, se administra soluciones acuosas, oleosas, irritantes. Su absorción es rápida
va directamente al torrente circulatorio a través del músculo. La vía subcutánea se puede administrar suspensiones o emulsiones de depósito y el efecto suele ser sostenido, de baja absorción y constante. La vía peritoneal se favorece por la absorción debido a que el fármaco llega rápidamente a la circulación sistémica, por ejemplo, la insulina aplicada en el abdomen. En el caso de la vía transdérmica o percutánea, se pueden utilizar matrices en parches o en emulsiones y microemulsiones, en las que se puede controlar la liberación del principio activo. Las vías enterales son las más comunes, sin embargo, para algunos fármacos, la absorción y la liberación se ve limitada, ya que van a depender tanto de propiedades biofarmacéuticas y físico-químicas del fármaco y del sitio en donde se va a absorber. Entre las propiedades que más relevancia tienen es el pH, el grado de ionización de la molécula, la liposolubilidad. En general, las formas farmacéuticas pueden sufrir metabolismo en primer paso hepático, excepto la vía rectal. Las formas farmacéuticas que se administran pueden ser comprimidos, cápsulas, grajeas, polvos, soluciones, emulsiones, jarabes, suspensiones, jaleas, gránulos, entre otras. Se distinguen 3 niveles de absorción: la bucal, la sublingual, gastroentérica y rectal. La bucal solo se percibe un efecto local en la mucosa de la boca. En cuanto a la sublingual, la absorción es rápida debido a que el fármaco pasa la circulación sistémica por la vena yugular, evita el fenómeno de primer paso hepático y está limitado a ciertos principios activos que son de naturaleza liposoluble. La gastroentérica, la absorción se puede dividir en diferentes segmentos, como lo es el estómago, el intestino delgado y grueso y en el ilio. La diferencia radica en el pH y el grado de ionización principalmente, por lo que a nivel del estómago se absorberán sustancias que sean más ácidas y en el intestino aquellas que sean más alcalinas. En cuanto al nivel rectal, la absorción va a ser favorecida debido a que el fármaco alcanza rápidamente la circulación sistémica, puede evitar el efecto del primer paso hepático. En cuanto a la respiratoria, se administran principalmente sustancias que tienen características de ser gaseosas o volátiles, y estas se absorben casi instantáneamente. Puede haber efecto del primer paso pulmonar. En cuanto a la tópica, el efecto es local y la absorción es en las mucosas de la nasofaringe, conjuntiva, bubofaringe, vagina, colon, uretra y vejiga. Se pueden aplicar cremas, geles, ungüentos, pastas, entre otras. La extensión y el tipo de superficie limitarán o favorecerán la absorción. A continuación les daré algunas recomendaciones generales para la administración de los medicamentos. Vamos a aplicar los 5 correctos. Primeramente, verificar que es el medicamento correcto para el paciente adecuado, con la dosis necesaria para ese paciente y su patología, la vía de administración adecuada y la hora correcta. ¿Sabías que las tabletas efervescentes no se deben disolver en la boca? Estas tabletas están diseñadas para disolverlas primero en un vaso de agua y beberla después de que se disuelva. Esto para que puedan ser más fáciles de administrar y de que su efecto sea más rápido. Pero jamás se deben colocar directo en la boca porque podría generar una fuerte irritación debido a los ácidos y bicarbonatos con los que son realizadas. En caso de que al administrar gotas oftálmicas el gotero toque la piel o alguna superficie, se debe de limpiar inmediatamente con una toronda impregnada con un poco de alcohol. La insulina se debe inyectar en la grasa que está debajo de la piel y no en el músculo. En caso de no tener insulina en cartucho y se tenga que usar jeringa, esta siempre debe ser nueva y no se puede reutilizar. Siempre interesante lo que nos dicen los expertos, como también
también es importante sus comentarios, por eso los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en estos momentos en pantalla. Con gusto atenderemos todas sus inquietudes, siempre de la mano, con farmacéuticos especializados en el tema. ¿Pero qué crees? Te tengo otro experto que vamos a traer al estudio. Me parece muy bien. Toda opinión de alguien que sabe sobre el tema enriquece más este programa. Qué bueno que pienses así porque te lo quiero presentar. Bueno, aquí lo tenemos. Frank, ¿estás bien? ¿De qué estás hablando? Pues esto, de la farmacia. Pero dijiste que teníamos como invitado a otro experto y me señalas la farmacia. Está bien, exageré. Me referí al personaje histórico de la semana de hoy, que prácticamente a él le debemos precisamente la técnica farmacéutica. Ah, ya sé de quién me hablas. Y sí, efectivamente, ahora entiendo por qué señalabas la farmacia. Pero nuestro público no lo sabe, así que vamos a conocer un poco de la importancia que tuvo Galeno en esto que hoy se conoce como farmacia. Claudio Galeno fue un médico y filósofo que nació en el año 130 después de Cristo en Pérgamo. Se dedicó primero a la filosofía y luego estudió medicina. Nació en el seno de una familia adinerada. Su padre fue el griego Helios Nikon, un prestigioso arquitecto y constructor que además era matemático, astrónomo y literato. Su madre era una mujer de un fuerte temperamento. Galeno desde muy joven se interesó por una gran variedad de temas: agricultura, arquitectura, astronomía, astrología, filosofía, hasta el momento en que se concentró en la medicina. Nikon, padre de Galeno, tenía planeado que su hijo estudiara filosofía y política, las carreras tradicionales de la clase gobernante en la cual había nacido. A los 16 años, Galeno decidió orientar su actividad al estudio de la medicina. Con este objeto, viajó a Esmirna y finalmente a Alejandría. Regresó de nuevo a Pérgamo en el año 157. En esta ciudad ejerció de médico de la tropa de gladiadores. Fue en Egipto donde adquirió varios importantes conocimientos orientados en el área de la terapéutica y la farmacología de aquel entonces, lo cual posteriormente aplicaría a la preparación de sus remedios. En el año 162, Galeno se trasladó a Roma, donde pronto se hizo célebre por las curas practicadas a miembros de familias patricias que con anterioridad habían sido desahuciados. Fue un gran preparador de remedios para tratar las enfermedades, describiendo minuciosamente la elaboración y conservación de los mismos. Sirva como ejemplo el preparado purgante denominado hiera, en cuya composición figuraban coloquíntida, agárico, opoponax, sagapeno, perejil, aristoloquia, redonda, pimienta, canela, espiga de nardo, mirra, azar, germandria y suficiente miel como excipiente. En sus tratados médicos, Galeno describió 473 fármacos de origen vegetal, animal o mineral, así como un gran número de fórmulas para fármacos compuestos. Aún sin ser originales suyos, 3 remedios que llegaron a ser apreciados de forma universal fueron la hiera picra, la terra sigillata y la triaca. La triaca o teriaca era el polifármaco por excelencia. Tal como se utilizaba en el mundo clásico, contenía un número variable de ingredientes, a veces más de 70. Se realizaron esfuerzos para simplificar la fórmula, pero en el Renacimiento el número de componentes aún se había incrementado. Ideada originalmente como antídoto para la mordedura de animales salvajes, la triaca acabó convirtiéndose en un antídoto universal para los venenos y un remedio habitual para numerosas enfermedades. Galeno argumentaba que el cuerpo sería capaz de seleccionar el ingrediente adecuado para corregir el desequilibrio causante de la enfermedad. Las presentaciones terapéuticas más empleadas en la medicina galénica son los cocimientos, infusiones, pastillas, píldoras, polvos, colutorios, enjuagues, inhalaciones, supositorios, clísteres anales y vaginales, lilimentos, cataplasmas, cosméticos, aceites,
fomentos, maceraciones, gargarismos, ceratos, etc. También utilizaba, pero en menor medida, la cirugía y las sangrías. Por ello, el nombre que tradicionalmente ha recibido la disciplina que describe las técnicas, preparaciones, formas farmacéuticas y modos de obtener los medicamentos ha sido el de farmacia galénica, en honor de tan insigne personaje. Quizá el legado más importante de Galeno no sea la gran cantidad de preparados que describió, sino sus detalles y minuciosidad en la descripción de sus preparaciones. Murió en Roma, se dice fue en el 200 después de Cristo, pero algunas fuentes retrasan su muerte hasta el 216. Galeno, ese gran médico y de los que sentó las primeras bases de las técnicas de farmacias. Es por esa razón que a algunos médicos e incluso farmacéuticos se les llama de manera honorable con este nombre. Así es, ¿te imaginas ese tiempo cómo se llenaron los laboratorios de los farmacéuticos, todos llenos de morteros, ollas y extraños cachivaches para nuestra época, como si fuera la torre de algún mago o alquimista? La verdad es cierto, pero la evolución de las llamadas boticas fue paulatina, con la llegada de nuevos inventos, utensilios y nuevas fórmulas hasta llegar a lo del día de hoy. Pues para conocer más a fondo todo eso, ¿qué te parece si en Historias de Farmacia lo llevamos a conocer una de las boticas más emblemáticas de la República, como lo es la Farmacia París? Una de las farmacias más conocidas, que aunque tal vez no parezca tan antigua, tiene su encanto y aún sigue en funcionamiento. ¡Vamos a verla! Ubicada en la esquina de República del Salvador y 5 de febrero, en pleno centro histórico de la Ciudad de México, se erige silenciosa una de las boticas y farmacias más emblemáticas de la ciudad, la Farmacia París. La botica de la Farmacia París se encuentra en una antigua construcción que sirviera como noviciado para monjes agustinos de la Nueva España en el siglo XVI. Su historia comenzó el 28 de febrero de 1944, con la misión de atender a los vecinos que buscaban curar sus males, presumiendo de no haber cerrado desde ese momento ni un solo día. Fue fundada por el químico farmacéutico Ignacio Merino Martínez, quien rentó el local que se encontraba disponible en la esquina donde se juntan las calles de 5 de febrero y República del Salvador. Cabe mencionar que en esta botica comenzaron sus jornadas solamente 5 empleados y actualmente son más de 600 los que atienden día con día a los más de 20,000 capitalinos los 365 días del año. ¿Y por qué su nombre? Cuando se rentó el local tenía un letrero que llevaba el título de farmacia. Este se encontraba en el edificio donde a un lado estaba un famoso hotel de por entonces llamado París, el cual llevaba un letrero de neón. Este ocupaba el espacio junto al hotel, por ello luego se quedó con el nombre de Farmacia París. En 1964, la Farmacia París se convirtió en el primer mostrador de América Latina, y aunque sí se ha sometido a diversos cambios, como el crecimiento del local, se jacta de ser un lugar que mantiene incólume la tradición. Además de los muchos fármacos que diariamente administra, sigue elaborando más de 100 remedios al estilo de los boticarios. En la Farmacia París no solo se ofrecen los actuales medicamentos, en ella también se ofrecen los servicios de farmacia oficial o fórmulas oficiales, donde se elaboran diferentes tipos de productos, se envasa, se etiqueta y luego se van a la venta. Esta farmacia ha sido un importante punto citadino que forma parte de la cotidianidad de los habitantes de la Ciudad de México, que todos los días buscan un alivio que además de hacerlos sentir mejor, les dé esa confianza que dan los muros, olores y personal que comprende la farmacia. La Farmacia París cumplió en el 2018 la ya importante cantidad de 74 años de servicio. Todo un ícono de la Ciudad de México, y tal y como esta farmacia, hay muchas en todo lo largo de la República, incluso por el mundo, que siguen elaborando fórmulas y tienen una atención directa entre farmacéutico y paciente. En estas historias de farmacia iremos conociendo estas loables farmacias. Pero eso será en otra ocasión porque el tiempo de esta emisión ha llegado por hoy a su fin. Sí, qué lástima, pero la próxima semana los esperamos con mucha más información igual de interesante. No queremos despedirnos sin antes recordarles que estamos en redes sociales para que se enteren de nuestro contenido. Nuestro objetivo es darle la mejor información para el bienestar de salud de usted y su familia. Nosotros somos Isis Romar y Frank Rodríguez. y esto, La Farmacia. Hasta la próxima.